¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Profe Javier. Acá vamos hoy a discutir un poco lo que ha sido en el fin de semana en la Liga Alemana, en la Liga Española y en la Liga Premier, ¿no? Partidos de alto perfil en la Premier, en las tres de ellas realmente, ¿verdad? Así que en el primer segmento un poco vamos a hablar de la Liga Española. La Liga Española está un poco entre la Copa del Rey, que se pone interesante ahora esta semana, y un poco ha perdido el foco de la liga en la liga, ¿no? Los encuentros no son así de tanto alto perfil. Lo importante en Alemania es que regresa luego del parón. Hubo partido en el fin de semana, hay partido de semana, y luego en la Liga Premier que hace tiempo ya comenzó, apenas comenzó una semana después de acabado el Mundial, y que allí se están jugando tres competiciones al mismo tiempo. La Premier, la Copa de la Liga, que esta semana hay partidos de semifinales, los cuales se juegan de ida y vuelta. Y en el fin de semana, entonces, se juega la Copa FA, que es el torneo de clubes más importante de Inglaterra y el más viejo del mundo. Así que comienzo un poco con la Liga Española, paso para la alemana y al final, pues, discutimos un poco lo acaecido en la Liga Premier. Bueno, y en la Liga Española no hubo enfrentamientos de alto perfil. Quizás el más interesante de todos ellos fue el encuentro entre el Madrid y el Athletic de Bilbao. Voy en un momento a eso. Fuera de ese, quizá otro encuentro que fue interesante fue el, el del Sevilla contra el Cádiz, equipos que están en zona comprometida, ¿no? O sea, cerca del descenso. El descenso ahora mismo lo marcan 17 puntos. El Elche está con 6 puntos nada más. Las oportunidades de que logre sobrevivir en primera realmente a esta altura, a una fecha de la mitad del campeonato, no lucen bien. Y uno casi da por sentado que va a bajar. Pero entonces, de ahí en adelante, lo que separa, digamos, en la posición número 12 el Valencia de la posición número 19, zona de descenso. Recuerda que 20, 19 y 18 bajan, son apenas 4 puntos. O sea que está muy apretada esa parte de la tabla en España. El Sevilla tuvo un muy mal comienzo. Un poco le costó el trabajo a Julen Lopetegui. Yo no sé si se lo costó. Yo creo que Lopetegui ya estaba como que listo para moverse. El Sevilla ya estaba cansado de Lopetegui. Ha cogido un poquitito de aire con su nuevo entrenador. Eh, Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ese fue un partido interesante allí. Si me preguntan esta fecha 18, eh, más allá de eso, no creo que hayan habido partidos. O sea, lo esperado ocurrió. El Real Sociedad, que está teniendo una excelente temporada, eh, triunfó 2 goles a 0 sobre el Rayo Vallecano. El Español se le impuso al Betis. Ese es interesante, ¿no? El Español es un equipo que no está muy lejos de la zona de descenso, ocupa la posición número 13 ahora mismo. Acuérdense que son 4 puntos hacia allá. 4 puntos me parece, ¿no? 3 puntos realmente se encuentra el Español con respecto a, pero le ganó un Real Betis que aspira, ¿no? Ahora mismo está en la Conference League, clasificando hacia perdón, a la Europa Conference o Conference League. Yo realmente no recuerdo el nombre ahora. Una competencia menor, pero sigue siendo competencia europea, y usualmente implica una nueva entrada de dinero para los equipos. Interesante lo que ocurre ahí. Eh, pero nuevamente el partido quizá de mayor perfil fue el que enfrentó el Madrid contra el Athletic de Bilbao. El Athletic de Bilbao está fuera de las posiciones europeas, no por mucho, 2 puntos de la Europa League, eh, básicamente 5 puntos eh, perdón, de la Europa League, a 5 puntos de la Europa League, a 3 puntos de la Europa Conference. No viene mal, lo hemos visto jugar, es un equipo sólido alrededor. El trabajo de Valverde ahí se nota mucho. Dos extremos muy, muy rápidos. Quizás su mayor dolencia es no contar con un genuino 9. Guruceta no parece convencer mucho.
Quizá lo que hacía que ese partido fuera interesante era que se enfrentaba a un Madrid que nadie sabía muy bien cómo venía, apenas había salido de la Copa del Rey gracias al juego de Dani Ceballos. Eh, y nada, yo creo que no hay mucho que contar de ese partido, más allá de que pues la fortuna nuevamente ayuda al Madrid. La fortuna viene ayudando al Madrid hace mucho tiempo, hay que recordar la Champions del año pasado. Eh, Más allá de que yo creo que cuando los equipos, y el Madrid es un equipo de eso, que se cierra atrás, que prefiere jugar a la contra, lo hace principalmente porque tiene un extremo muy, muy, muy rápido en Vinicius Junior y tiene un jugador, en el baloncesto le dirían un two-way winger, que es Valverde, que lo mismo sirve de extremo, pero que realmente esta temporada ha venido a jugar más como volante, eh, porque Capello como que sabe y está muy consciente de que su envejecido mediocampo no da para mucho y que las soluciones que se han traído para cubrir la ausencia de Casemiro, que fue vendido a principio de la temporada al Manchester United, pues Tchouaméni está lesionado, Camavinga realmente nunca ha estado a esa altura, a Toni Kroos se le nota ya el pasar de los años y también a Modric, que no es que, no, que lo haga mal, pero no está para jugar Liga, Copa del Rey, Champions, de semana en semana, ¿no? Eh, la fortuna lo ayuda, la tabla queda más o menos igual. eh, el Barcelona también con muy poco se impuso. eh, eh, Creo que el Getafe en ese partido mereció más, pero el estilo también de Quique Sánchez Flores no ayuda mucho a ese equipo. Es un equipo que nada, se encuentra muy cerca de la zona de descenso, y que yo creo que la mala fortuna que han tenido otros equipos es lo que lo está ayudando a no estar en el descenso ahora mismo. Claro, cuando uno está en una situación como esa, es más importante resguardarse, ¿verdad? Tener mayor disciplina defensiva que necesariamente jugar fútbol ofensivo. Lo de Quique nunca ha sido eso. Su tiempo en el Atlético, eso fue lo que lo marcó. Eventualmente la dirigencia del Atlético, los fanáticos se cansaron de. Siempre me ha parecido un dirigente que mereció mucho más, particularmente en el Atlético, pero bueno, a eso es lo que juega, ¿no? Y no tiene la velocidad que tiene Ancelotti en el Madrid, no tiene los defensores que tiene Ancelotti en el Madrid, que ni tiene tampoco a Courtois en la portería, y bueno, pues esa es la diferencia entre uno y el otro, a pesar de que juegan básicamente lo mismo. Eh, Quizás lo más fascinante de España esta semana ocurre a media semana, y es que se empiezan los semifinales de la Copa del Rey, o los cuartos de final. Y entonces aquí, pues ahora pues se pone interesante porque ahora vamos a tener el encuentro de un lado de el Barcelona contra el Real Sociedad, que me parece muy muy bueno, y el Madrid contra el Atlético, que me parece también muy bueno. Si tuviera que escoger entre los dos partidos, vería más el del Barcelona, no porque me parezca que el Barcelona viene bien, el Barcelona lo hizo muy, muy, muy bien en el final de la Supercopa, pero le ha costado a Xavi volver a recuperar eso. No, yo creo que pasa un poco porque no ha usado las mismas alineaciones. El partido de Copa del Rey fue contra el Ceuta, mandó mucho jugador que apenas juega, no se pudo apreciar mucho eso, y tampoco vimos mucho de esto tampoco en el partido de la fecha contra el Getafe, ¿no? Y claro, un equipo como el Getafe, que lo que va a jugar es a no permitir jugar el contrario, pues tampoco vamos a ver mucho de eso. Ese es el que se me antoja nuevamente, no por el Barcelona, sino por el Real Sociedad. El Real Sociedad le ganó en San Sebastián al Manchester United. Creo que le empató al final de la fase clasificatoria de grupos de la Europa League. Así que se mete, está en muy buena posición porque va a evitar esa ronda de equipos que vienen de la Champions a la Europa League, a diferencia del Manchester United, que la tiene complicada, se ve contra el Barcelona. Eh, Así que yo creo que es una excelente oportunidad para ver uno de esos equipos que no estamos acostumbrados a que esté allí, que tiene un gran dirigente, que tiene muy buenos jugadores. A mí me gusta lo que veo del Real Sociedad.
y que viene teniendo una temporada extraordinaria, ¿no? Eh, si bien la diferencia con respecto al Barcelona son 6 puntos, y bueno, no hemos llegado a la mitad de temporada, pero a esta altura 6 puntos son algo considerable. Estamos hablando de un equipo que está a 3 puntos del Madrid, de un equipo que no viene bien. Así que me parece que lo que sea que vaya a suceder en estas próximas fechas, en ese juego, quizá a lo mejor nos diga algo de qué va a suceder en la liga. El Atlético, eh, ¿qué le puedo decir? Las veces que le he visto, no me gusta cómo juega, mucho problema. Me parece que el recibimiento por parte de los españoles a Rodrigo de Paul dejó mucho que desear. No es lo que hemos visto con respecto a Julián, no es lo que hemos visto con respecto a Messi cuando llegó al PSG, cuando regresó al PSG. Ciertamente no lo que vimos con respecto a Emi Martínez en Aston Villa o de Alexis McAllister en Brighton. Eh, el aprecio que se tiene allí a él es grande. Yo creo que no sé si los fanáticos del Atlético responsabilizan un poco a Rodrigo de Paul por lo que viene pasando allí. Yo creo que el Atlético necesita ya un recambio considerable. El paso de mover a Joao Félix me pareció importante. Ya movieron a Mateus Cuña, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tampoco uno ve jugadores llegando allí que vengan a renovar esa plantilla y a proponer algo diferente, ¿no? Eh, en parte, por lo tanto, me parece que esa parte de la Copa del Rey debe ser extremadamente aburrida, si usted me pregunta a mí. Eh, honestamente, o sea, me parece que va a ser eh, aburrida, honestamente. Que del otro lado tenemos a los Osasuna y al Sevilla, que por ahí tenemos el Valencia y el Athletic. Estamos en cuartos de finales, le dije semifinales, pero eran cuartos de finales. Eh, Se me antoja pensar que esos partidos van a ser mejor. El Madrid sigue sin carburar, la buena fortuna le ha acompañado. Si algo tiene de bueno el Madrid es que la astucia de Benzema, la velocidad de Vinicius, y Vinicius yo creo que es de a poco, si bien sigue siendo ese jugador que no sabe cómo terminar los goles o las carreras, por lo menos uno empieza a ver un poco de sabiduría a la hora de decidir cómo atacar, ¿verdad? Y cómo ir buscando la zona contraria y mejor aún, cómo encontrarse con Benzema. Yo creo que por eso es que en parte este Madrid pues sale de los líos en que se mete, porque más allá de eso, como he dicho antes, el mediocampo no funciona mucho. Así que esa es la parte que me parece interesante. Ya el viernes, cuando regrese, pues hablaremos un poco de esos resultados. Nuevamente, me parece que el partido más fascinante de todos estos encuentros va a ser el del Real Sociedad en el Barcelona. Ese es el que más interesante me parece. ¿Ok? Eh, bueno, un detalle sobre la Bundesliga. A diferencia de las otras ligas, la Bundesliga tiene un parón navideño, que este año, en complicidad con el Mundial, pues son casi 3 meses sin jugar. ¿Ok? El Bayern Múnich, antes del parón, acumulaba 10 victorias consecutivas. Y de regreso, nada más y nada menos se enfrentaba al que hasta ese momento era el tercero, que era el Red Bull Leipzig, ¿no? Eh, Bayern, como argumenté el viernes pasado, esto es una liga donde el Bayern viene ganando hace 13 años consecutivamente. En esta década ha ganado 17, en este siglo ya ha ganado 17 veces. Esto es una liga donde realmente aquí no genera mucho interés para algunos porque pues siempre gana el mismo, ¿no? Eh, Pero bueno, uno se queda con la idea de que, bueno, ¿y qué pasa cuando regrese esto? Pues al Bayern no le ha ido muy bien en el regreso, ¿no? Empató contra el Leipzig y hoy, por buena fortuna, muy en el estilo del Madrid, terminó empatando contra el Colonia. Si bien el Leipzig es uno de esos equipos que uno hubiese pensado que merecía más o que debería de estar más arriba, hay calidad ahí en todas las líneas. eh, Ese no es el caso del Colonia, que es un equipo de media tabla, que tiene mucha, mucha, mucha disciplina defensiva, eh,
que no es que se haya encontrado por fortuna con el gol, pero no es que tampoco sea un equipo que produzca muchos goles. Estamos hablando de un equipo que ha permitido muchos goles y ha anotado menos de los que ha permitido, aunque su diferencia de goles es -2. Nada extraordinario de ello. Así que verlo aguantar un resultado de 1-0 hasta casi el minuto 90 contra un equipo como el Bayern Múnich, que está lleno de estrellas por todos lados, jugadores que casi todos pertenecen a sus respectivas selecciones y que en el caso de algunos de ellos, si no fueron al Mundial fue por un asunto de edad, Thomas Müller me viene a la mente, o porque por decisiones técnicas no fueron Gravenberch en el caso de Holanda, ¿verdad? Pero que muy bien pudieran estar ahí, yo no lo dudaría. Eh, y que tuviese que esperar hasta el minuto 90 para empatar, uno sabe que aquí hay problemas. Eh, y el problema pasa por lo mismo, quizás no es tan grave como el del Madrid, pero es muy similar al del Madrid. No hay mucha generación de juego. Musiala me parece que es un jugador que va camino a ser un jugador extraordinario, pero no está ahí. Eh, Me parece que en parte cuando uno lo veía a principio de temporada, Sadio Mane hacía mucha de esa labor, pero no está ahí, está lesionado. Eh, Fuera de eso, Kimmich tampoco está ahí, está lesionado. Eh, y entonces de momento, cuando uno mira la plantilla del Bayern, eh, uno piensa ¿cómo le puedo decir? O sea, ya mencioné a Müller y a Musiala, estamos hablando de Leroy Sané, estamos hablando de Gnabry, Serge Gnabry, estamos hablando de Matthijs de Ligt, estamos hablando de Alphonso Davies, mundialista por Canadá, Kingsley Coman, mundialista por Francia, Leon Goretzka, mundialista por Alemania, Benjamin Pavard, que no figuró en la, en la plantilla del Mundial de Francia, pero estuvo ahí, fue campeón del mundo. Ciertamente Lucas Hernández no está porque, como sabemos, se lesionó al principio del Mundial. Savitzer, Upamecano, aquí lo que hay son estrellas y verlo pasear el balón de banda en banda sin necesariamente producir o generar suficiente peligro es sorprendente si usted me pregunta. Eh, la ventaja de todo esto es que en la semana o en el fin de semana los perseguidores del Múnich ganaron y entonces lograron cerrar bastante la brecha, ¿no? Al día de hoy, gracias a ese punto rescatado, el Bayern le saca 4 puntos al Leipzig, ¿verdad? Que tiene igual de, el Leipzig hoy goleó a su contrario, ¿no? Eh, El Leipzig goleó hoy a su rival, al Schalke, 6-1, ¿verdad? Este es un equipo que sigue siendo tiene mucha pólvora, ¿no? Andrés Silva, muy bueno. Henriks, Timo Werner está aquí, Dani Olmo, que me parece un jugador extraordinario, de lo mejor que enseñó España en el Mundial. Poulsen, aquí hay calidad, ¿no? Goleó. eh, y en el fin de semana, muchos de los que le siguen, el Unión Berlín, pues ganaron, lograron tener resultados positivos, ¿verdad? Y para que tenga una idea, si el Eintracht de Frankfurt, perdón, gana, se pone o se coloca a 3 puntos su compromiso de mañana se coloca a 3 puntos del Bayern Múnich. ¿Es esta la liga o es este el año donde finalmente eh, esté más peleada esta liga y podamos ver al final un nuevo campeón o al menos, ¿verdad? Una liga así como la inglesa el año pasado que se decidió por un solo punto? Yo espero, porque más allá de eso, si vamos a verlo acostumbrado, que cuando llega el mes de marzo, la distancia entre el Bayern Múnich y el resto son 10 12 puntos, uno pierde interés por ver esta liga, ¿no? Y yo creo que por ahí es que viene un poco el asunto, por ejemplo, de un jugador como Jude Bellingham, de entretener la idea de mudarse a Inglaterra para estar en una liga más competitiva que implique
que la gente está más pendiente a ella y que hay mayores contratos, ¿no? Más allá de eso, no sé qué decirle, pero hay que mantener un ojo aquí, porque se me antoja de que igual se puede poner bien. Históricos no están ahí. El Borussia Dortmund resiente la ausencia de Al Haaland, quien no lo resentiría, ¿verdad? Eh, el Unión Berlín, que no es necesariamente un equipo histórico, está ahí, está en cuarta posición, o sea, está en posición de Champions, con un partido de menos. Si logra ganar su partido de la fecha, ¿no? Eh, se pondría a el Unión Berlín, no juega en la semana, sí, contra el Werder Bremen, se pondría también a 3 puntos del Bayern Múnich. O sea, estamos hablando de una cosa bien interesante y se podría poner interesante, ¿no? El Leverkusen de Xabi Alonso es un equipo al que hay que tenerle atención. Xabi Alonso lo cogió en no buen momento. eh, Empezó bien, después como que resbaló, pero ahora mismo, luego de estar cerca de las zonas de descenso, está en la posición 9, 21 puntos, un poco lejos todavía de las posiciones europeas, pero bueno, que uno nunca sabe, ¿verdad? Eh, Hay que recordar que la liga alemana solamente cuenta con 18 equipos, por tanto, la mitad de del campeonato es 17 juegos, esa es esta fecha que se juega entre hoy y mañana, ¿verdad? Y los equipos que están en zona de descenso ahora mismo, históricos, el Schalke, el Hertha y el Augsburg, que interesantemente, a pesar de estar en zona de descenso, es uno de los equipos o el único equipo que ha vencido al Bayern Múnich esta temporada. Ya estaremos más pendientes de aquí a ver qué pasa. Bueno, y entonces vamos a ver qué pasó en la Liga Premier. Yo creo que de los partidos más interesantes de este fin de semana, eh, habían dos que se me antojaban interesantes. Liverpool-Chelsea, porque son dos históricos, dos de los Big Six, como le llaman allá, que no han tenido una buena temporada. Uno por razones que no logramos entender todavía. El otro, mucho tumulto, cambio de dueño. La mitad de la temporada pasada la pasó sin dueño. Algunos jugadores optaron por irse. Rudiger, por ejemplo, terminó en el Madrid. Christensen en el Barcelona. Igual que Marcos Alonso. Y entonces hubo que recomponer, y le he mencionado 3 defensas y hubo que recomponer la defensa y un poco por ahí uno ve los problemas, ¿no? Ese partido era tempranito, el sábado en la mañana. El partido de la fecha era el domingo en la tarde, el último partido de fecha de la fecha del domingo, que era el Manchester United en su visita a Arsenal, ¿no? El primero, no mucho que decir. Tenemos dos equipos que están naufragando cerca de la irrelevancia. Uno hubiese pensado que luego de la victoria del Liverpool, contundente, a pesar de ser 1-0 frente al Wolverhampton en la Copa FA, en el replay de la Copa FA, uno quizá a lo mejor hubiese pensado que este era el momento en el que el Liverpool iba a resucitar, no tanto porque pues el golpe anímico, sino porque Klopp tomó unas decisiones interesantes en términos de el personal que tenía en el campo, ¿ok? Eh, no fue así. Este fue un partido del cual hay muy poco que hablar. Eh, para mí solamente hay 2 puntos que debería de mencionar. El primero sobre el Liverpool. Y el primero es que me sorprendió que Mo Salah hubiese comenzado el partido. Mo Salah no viene bien, va para un año así. Viene mal desde que perdió la final de la Copa Africana. Y eso todo se agravó cuando perdió la eliminatoria para el Mundial. Desde entonces apenas hace goles. Y yo creo que eso ha perjudicado a este Liverpool. Y al final de la temporada pasada eso se notaba, ¿no? Eh, y sí, hay muchas complicaciones aquí. La salida de Sadio Mane se resiente más de lo que se creía, pero me parece que este era el momento de Diogo Jota reclamar esa posición, pero se lesionó. Y su lesión
ha pesado, ¿no? Y las soluciones que ha buscado el Liverpool al respecto no necesariamente le han funcionado. Ha de notarse que los tres jugadores que con más frecuencia jugaron en la posición de 9 como falso 9, porque los tres son falso 9, Roberto Firmino, Sadio Mane y Diogo Jota, pues nuevamente son jugadores que juegan retrasados, no son 9 naturales. Le dan cierta movilidad, le daban cierta movilidad a ese ataque. El reemplazo de esos jugadores en principio fue Darwin Núñez, que es un 9 natural, que no juega necesariamente de, eh, de falso 9 y que en el Mundial pudimos comprobar que se siente más cómodo cuando juega con otro punta, es decir, con un 4-4-2, quizás 5-3-2, no sé, pero por ahí. Eh, Así que esto no le funciona, no le ha funcionado muy bien. La ausencia, a ello hay que añadirle la ausencia de Luis Díaz, el extremo por izquierda que Klopp compró en la pasada ventana de invierno del Porto y que le dio un dinamismo y que hizo que el Liverpool pudiera navegar ese bajón de forma de Sala en esa parte de la temporada, pues está lesionado. Algunos reportes indican que ya está como para regresar, otros dicen que no regresa hasta marzo, hay que ver por ahí. Y en parte, pues esto fue solucionado, bueno, yo no sé, la compra de Cody Gakpo, no sé necesariamente lo que fue, a lo que respondió Cody Gakpo en los juegos que ha participado, ha jugado como 9, no es, aunque él tiene la habilidad de jugar como falso 9, ha jugado más como 9, pero esto es un jugador que se mueve más por la banda izquierda, es más extremo que necesariamente un 9 también, ¿verdad? Eh, ¿Cómo Klopp trató de solucionar esto? Yo creo que lo que hizo contra el Wolverhampton fue simplemente como un intento de decirle a los jugadores suyos que esto no estaba funcionando. Y en la línea de ataque puso a Harvey Elliott por derecha en la posición de Mo Salah, usó a Gakpo como 9 y a Fabio Carvalho por izquierda. De los tres, quizás el más flojo fue Fabio Carvalho. Gakpo no lo hizo mal, Harvey Elliott anotó un golazo y le dio algo de lo que le faltaba un poco al Liverpool. Pero donde más se notó el cambio fue en el mediocampo, donde puso al chico Bajcetic, el español de padre serbio, en, en la posición de 5, la de Fabiño, y sigue usando a Thiago Alcántara, pero junto a Thiago Alcántara trajo a otro volante de creación en Naby Keita. Y lo que eso hizo, más que cualquier otra cosa, aunque usted no lo crea, la presencia de Bajcetic, lo que hizo fue que le dio suficiente libertad a Thiago Alcántara para hacer lo que mejor hace. No necesariamente tener que cubrir en el repliegue, sino crear hacia el frente. Y Naby Keita también es un jugador que tiene eso, que le falta rodaje, pero tiene algo de eso. Ese mediocampo lo vimos, pero con la entrada de Mo Salah, me parece que el problema esencialmente era que cuando le llegaba el balón a Mo Salah, este tendía a aguantar el juego y a bajarle las revoluciones y la velocidad. Y entonces aquí la cosa como que se complica para el Liverpool porque ese no es el Liverpool al que estamos acostumbrados a ver. Y eso es lo que realmente acusa a Salah, no tiene ese pique y esa velocidad. Por momentos la ha mostrado en el famoso gol que le hizo al Manchester City, se vio ahí, se vio el Mo Salah de antes, pero es más veces, son más las veces que no lo hemos visto que como lo hemos visto. Del lado de Chelsea, a el problema defensivo que le acabo de mencionar, todas las semanas vemos un jugador nuevo, diferente en la defensa. Hay que añadirle que Chelsea en los últimos 2 años nunca ha tenido un verdadero anotador de gol, un verdadero marcador, sea un 9, sea un falso 9, sea un extremo altamente habilidoso, no lo tiene. No es Kai Havertz, ciertamente no es Pulisic, al que siempre he argumentado que debería jugar más en el mediocampo como volante que otra cosa. Mason Mount no lo es, a veces lo han puesto de extremo, pero realmente es un mediocampista. Eh, Ziyech tampoco lo es. Timo Werner no lo era. O sea, la cantidad de jugadores que ha habido ahí que
han llegado con la idea de que van a anotar y que uno sabe que eso no es lo suyo, es espeluznante. Eh, Potter, no sé si fue Potter o el dirigente anterior, Tuchel, el que decidió traer a Aubameyang. No, fue Tuchel el que trajo a Aubameyang, que ya a esta altura yo no creo que está para jugar eso, para jugar ahí. Ahí es donde uno nota la diferencia entre la Liga Española y la Liga Premier. Aubameyang, que tampoco es que lo hiciera muy bien en el Barcelona, pero empezó anotando. Pero no es lo mismo jugar en la Premier. La velocidad, la intensidad no es necesariamente lo mismo. Eh, Debutó Mudryk, el jugador que básicamente le robaron de la canasta al Arsenal. No lo hizo mal, le dio un poquito más de audacia, creación. Es un jugador muy joven. Yo no creo que su impacto se vaya a traducir en goles en el comienzo de la temporada. Su forma de jugar no es a la cual está construido ese equipo. Lo veo mal. Yo le veo más oportunidades a Liverpool de alcanzar mejores posiciones que al Chelsea ahora mismo. Y lo que queda sobre la mesa sobre el Chelsea es si la dirigencia de Chelsea va a tener la paciencia con el dirigente, que me parece muy bueno, pero que tiene más tendencias defensivas que ofensivas. Y con un equipo como ese, yo realmente no sé cómo va a terminar esto. Pero basta de ese partido, porque fue aburridísimo. El partido de la fecha fue el del Manchester United contra Arsenal. La visita de los rojos a los londinenses. ¿Y qué partido fue este? Y se lo digo, ¿qué partido fue este? Dos equipos que venían muy bien, el Manchester llevaba 9 partidos consecutivos ganando, el Arsenal no ha perdido, ha perdido una vez en la Premier, fue contra el Manchester United en su visita a Old Trafford. Aquí estaban todos los elementos para hacer esto realmente un gran partido. Y lo único que había dudas era quién iba a reemplazar a Casemiro, porque como sabemos, Casemiro estaba lesionado. De entrada sabíamos que Marcial no iba a jugar, que Weghorst, el de Mira Bobo de Messi, iba a jugar, porque Marcial estaba lesionado y no es mucho lo que tiene el Manchester United para resolver en esa posición de 9. Eh, Fue un partido donde, como se esperaba, el Arsenal salió a comerse al Manchester United, eh, pero que sorprendentemente, por un error de Ben Davis, lo más flojo que tuvo Arsenal en todo el partido, eh, perdón, Manchester United se fue afuera con una jugada eh, maravillosa de Rashford, un gol exquisito. Si usted me pregunta, es lo que viene haciendo hace mucho tiempo. Volvió a anotar nuevamente. Rashford ha logrado revivir su carrera y de qué manera a la mano de Ten Hag, ¿verdad? Eh, Momento cumbre crucial del partido. ¿Qué va a pasar ahora? Se cae Arsenal, se va a frustrar, se va a desesperar, va a tratar de buscar la igualdad. Pues hace mucho tiempo nos estamos preguntando si Arsenal tiene lo necesario para realmente pelear por el título, a pesar de que está allá arriba y está a 5 puntos del Man City, teniendo un partido de menos. O sea, cualquiera razonablemente hubiese dicho lo suficiente. De hecho, el calendario de Arsenal desde que se recomenzó la liga decía mucho de dónde estábamos. Newcastle, Manchester United, o sea, se iba a enfrentar Tottenham, pesos pesados que iban a decir mucho, ¿no? Y aun cuando dispuso, salió muy bien, aunque mereció la victoria frente a Newcastle, el empate no le vino mal, goleó a Tottenham, o sea, todavía quedaban dudas y quizás este es el partido que mejor nos iba a decir a nosotros. Y yo creo que la respuesta de Arsenal después del gol de Rashford lo dijo todo. Arsenal salió a buscar con toda la frialdad del mundo el resultado, pero más importante aún siguió haciendo lo que mejor hace, que es básicamente moverse a través de las bandas, aprovechando la velocidad de sus extremos y utilizando a Odegaard como el creador dentro de todas esas zonas. A eso debe añadirle, y yo creo que aquí es donde realmente se complicaron las cosas para el Manchester United, que Alexander Zinchenko, que jugaba el año pasado con el Manchester City y que brincó ante la oportunidad del Arsenal, realmente jugaba un poco lo que hace a veces Cancelo, lo que casi siempre hace o Rico Lewis o Kyle Walker en el Manchester City, que es que
abandona su posición de lateral y se une al mediocampista de contención, lo cual le permite al Manchester City atacar con 5, teniendo, ¿verdad? Ese doble pivote y luego una línea de 3 bastante sólida para aguantar cualquier embestida del contrario. Zinchenko parecía hacer eso, y le voy a decir qué quiere decir parecía hacer eso. Es decir, a veces se colocaba al lado de Tomás Partey y le daba mayor libertad a Granit Xhaka, que fue uno de los jugadores más destacados de Arsenal. Pero también a veces lo que hacía era que se iba por frente de Granit Xhaka y creaba mayor tensión al juego, a la defensa del Manchester United. Y aquí es donde viene la parte interesante del juego, ¿no? Manchester United se planta con un 4-2-3-1, ambos equipos se plantan básicamente de la misma manera. Eh, lo cual quiere decir que cuando atacan, parecen, lucen como equipos que están plantados al 4-3-3. Más el Arsenal que el Manchester United, que tradicionalmente le gusta mantenerse más compacto para evitar las embestidas, ¿verdad? Pero al sumar un jugador adicional al medio campo, eso obligaba a que el contención, en este caso Scott McTominay, tuviese que lidiar con demasiados jugadores en el mediocampo eh, del Arsenal, porque usualmente en el arreglo ¿verdad? Del Manchester United, ese aparente doble pivote realmente se convierte en un pivote y Eriksen se convierte en el iniciador de la jugada, lo cual implica que se suele adelantar un poco más, pero no es un jugador de contención puro. Por tanto, cuando se sumaban esos números del Arsenal en el mediocampo, tú no quieres a Eriksen en esa situación y McTominay en más de una ocasión fue, como se dice en inglés, caught in no man's land, es decir, se encontró en tierra de nadie, no sabiendo necesariamente si tenía que adelantarse para tratar de contener la salida que marcaba o Granit Xhaka o Zinchenko e incluso Partey, o se quedaba atrás a ayudar a los centrales a cubrir. ¿Ves? Así que en varias ocasiones vimos, impresionante, en pleno juego, sin la necesidad de la pausa ¿verdad? De dar el botón de pausa, veíamos cómo Arsenal recargaba un lado del campo y Manchester United no tenía suficientes jugadores para tratar de contener ese tipo de jugada. Así vino el primer gol, ¿ok? Y realmente así se produjeron los 3 goles de Arsenal, ¿no? Eh, el de Saka, sin duda alguna, el segundo, maravilloso, extraordinario, pero se produce precisamente porque Eriksen es el que tiene que ir a apretar a Saka y él no tiene para eso, no tiene para la velocidad, no es un contención natural. Y Arsenal había comprendido rápidamente que quien servía de pantalla a Luke Shaw, quien era el responsable de cubrir a Bukayo Saka, era Eriksen. Y Bukayo Saka tiende siempre a cortar hacia adentro y de velocidad se llevaba a cualquiera ahí, ¿no? Fascinante, interesante. Me pareció genial. El segundo gol del Manchester United es producto de un error del portero de Arsenal, pero le dio más emoción al partido, ¿no? Eh, un último punto de este partido y de Arsenal en términos generales. Arsenal comenzó muy bien con Gabriel Jesús siendo un falso 9. Eh, Sabemos que se lesionó en el Mundial, no ha regresado. Eh, eh, la mayor pregunta sobre Arsenal de cara al campeonato realmente es si tiene suficiente profundidad en el banco, si tiene recambio. Y la solución aquí era un chico de 20, 22 años, Eddie Nketiah, que desde el primer día que lo vi a mí me encantó, pero es un chico, todavía está aprendiendo. Eddie Nketiah marcó 2 goles en ese partido eh, y jugó un partido extraordinario. Y yo creo que aquí lo de notar es que un chico que apenas juega y que se ha visto el dirigente necesitado de tener que poner, haya marcado 2 goles en un partido contra el Manchester United, en un partido donde se jugaba la punta, básicamente, el Arsenal, y que él haya marcado 2 goles, me hace pensar que en el camino que queda por recorrer, el Eddie Nketiah que vamos a ver en abril o mayo va a ser muy diferente de este Eddie Nketiah, y acuérdese de ese nombre,
porque me parece que estamos al frente de una estrella en ciernes. Me encanta cómo juega. A mí me encanta prácticamente todo el equipo de Arsenal. Su único punto flojo es el lateral derecho. Ben White se ganó una amarilla temprana luchando contra Rashford. Tomiyasu fue su sustitución en la segunda mitad, tampoco lo hizo bien. Eh, Me gustaría pensar que Arsenal, antes de que cierre la ventana, va a conseguir algún tipo de jugador de calidad que pueda colocar ahí, eh, porque lo necesita, ¿verdad? Porque lo que se viene no es fácil. Se enfrenta a Man City el viernes en la Copa FA y yo creo que ese es el partido que mucha gente queremos ver. Yo lo quiero ver porque eso nos va a decir no tanto de, no solo sobre cómo va a terminar la Copa FA, sino cómo va a terminar el campeonato, ¿verdad? Cómo luce el prospecto de Arsenal enfrentándose a Man City, ¿ok? Eh, Fascinante. Regreso el viernes un poco con los comentarios de los juegos de los partidos de la Copa Inglesa y, más importante aún, de la Copa del Rey. Me parece que los dos partidos son. Me parece que el del Barcelona sigue siendo muy bueno. Me parece el derbi madrileño va a ser aburrido. Pero también un poco con el adelanto de lo que vamos a ver en la Copa FA y en la Liga Española y un poco en la Liga Alemana. Así que gracias por su sintonía.